estructura semejante al Templo de Salomón, descubierto de forma casual en 1955 durante excavaciones arqueológicas. Se encontró una gran escultura del basalto en forma de un león. ¿Por qué un león? Porque estaban bajo la era de Leo, y las huellas gigantes de unas pisadas en la entrada del templo. Estas excavaciones primarias fueron conducidas y dirigidas posteriormente por Maurice Dunham. Fue un prominente arqueólogo francés especializado en esa zona, y en 1976 por Faisal Serafi. Bueno, estos dos antropólogos arqueólogos descubrieron estas ruinas de este templo, que ahí sigue estando la evidencia de estos dioses venidos de las estrellas. Y bueno, el templo de Ain Dara se encuentra cerca del pueblo de Ain Dara, al noreste de Alepo, Siria. Es de la edad de hierro, siria y hitita, y sus similitudes con el templo de Salomón descritas de la Biblia hebrea en Primera de Reyes 7:23 son muchísimas. Los codos, la altura, los atrios, el lugar santísimo, el lugar Kadosh de Kadoshin en hebreo sería así. Ain Dara puede haber sido dedicado a la diosa Shauskaska, diosa sumeria Istar, como el regreso de Inanna. En otras palabras es Inanna, también llamada Inanna o Astarte, diosa de la fertilidad, y a su marido de Baal-Hatta, este dios del caos, este dios de la montaña. En otras palabras, lo conocían como el dios del fuego, el dios de la montaña. Más adelante en el siguiente capítulo vamos a estar investigando un poquito más sobre el significado de estos nombres. El templo de Ain Dara se encuentra cerca de la frontera de Sirio-Tulka, a unos 40 kilómetros al noreste de Alepo, a unos 50 kilómetros al noreste de Tel Tayinat. El lugar está situado en una elevación de 90 metros por encima de la llanura adyacente, donde está situado en lo bajo una ciudad con una extensión de unas 60 hectáreas. ¿Cómo es posible que esta civilización con pocas medios, con un cincel y una piedra y un pedazo de madera, pudieran haber construido este templo? ¿Y cómo es que llegan esas huellas de esa magnitud a estar ahí? Este es el misterio de estos personajes que siempre han estado ahí, y que literalmente en diferentes civilizaciones a través de la historia de la humanidad han marcado estas evidencias que hoy en día, poco a poco, la arqueología, la antropología va asimilando esta gran evidencia. El templo fue ocupado sobre el 4000 antes de Cristo hasta la época de los otomanos en 1500 después de Cristo. Fue construido sobre una gran plataforma elevada y consta de 3 grandes habitaciones, un pórtico o porche de entrada, un antecámara o pronaos y una sala principal o celas naos. Ya vemos que hay 3 compartimientos. En el templo de Salomón estaba el lugar donde el pueblo se reunía, luego seguía el lugar santo, después seguía el lugar santísimo, y se dice que para entrar al lugar santísimo el sacerdote tenía que dejar su cuerpo afuera. Y ¿cómo era posible que un sacerdote en el templo de Salomón podía mover una cortina de oro que aproximadamente estaba valuada en muchos pesos, que aproximadamente pesaba, lo que están haciendo el cálculo, aproximadamente 5 a 1 tonelada? ¿Cómo es posible que un ser humano común y corriente podía mover esa cortina de oro? Imagínate una cortina de oro con un peso de 1 tonelada de oro.
¿Cómo era posible que el sacerdote, una sola persona, pudiera mover 1 tonelada o a 5 toneladas? Esos son los misterios que hoy la ciencia sigue preguntando. Su estructura interior del templo de Aindara. Vamos a ver la estructura del templo de Aindara. Para entrar al templo atraviesas un patio construido con piedras areniscas y pavimentos con losas. El templo mide de 30 por 30 metros hacia el sureste, sobre una plataforma de 2.5 metros de altura, hecha en escombros y piedra caliza, y estaba cercada por bloques de basalto grabadas con leones y esfinges y unas criaturas míticas. Aquí vemos la simbología, o escuchamos la simbología de león, porque estaban bajo la era de Leo. Vemos en la esfinge de Egipto, están bajo la era de Leo, estas civilizaciones donde están construyendo estas majestuosas representaciones a sus dioses de la antigüedad. Una escala bordeada a cada lado por una esfinge y 2 leones conduce hasta el pórtico del templo, donde después de que el pórtico llega a la sala central del 6 por 15.5 metros cuadrados, sigue una sala principal de 16 por 16 metros. Al fondo de esta sala está la habitación o santuario interior. Una estatua de culto se encuentra en una fosa incrustada en la pared posterior del santuario. El edificio fue protegido una vez con hileras de relieves de roca, de esfinges, leones, dioses de montaña y grandes criaturas con garras, de los que solo permanecen los pies. Comparativa con el templo de Salomón. ¿Qué es lo que hace que sea similar al templo de Salomón? La estructura del templo de Aindara es un pórtico de entrada, una antecámara y cámara principal con capilla. El templo de Salomón es un pórtico de entrada Ulam, Salomón principal de Bet Midrash, y santuario o santo de los santos de Bir, que en hebreo sería el lugar Kadosh de Kadoshim, el lugar santísimo para los amigos cristianos que entienden nuestros términos, o los amigos católicos, o amigos que simplemente entienden estos términos. La notable diferencia es una antecámara más de la estructura del templo de Aindara, y que no tiene el templo de Salomón. El resto de los planos son idénticos. ¿Cómo es que estas civilizaciones pudieron en 2 lugares de cierta forma paralelos construir un templo muy similar? Las huellas pisadas gigantes de los dioses Anunnaki sugieren las huellas que son impresiones reales sobre el suelo firme generados por una persona más de 19 metros de altura, que conforman unos pasos o sankara de más de 9 metros de distancia. Ahí está la evidencia. 3 gigantescos pasos decoran el suelo de la entrada que conduce desde la antecámara hasta el interior del templo. Estas pisadas o huellas de pasos tienen a distancia de sankara de 30 pies a 9.440 metros. Esta distancia en el pasado pertenecía a una persona o dios o dioses con una gran magnitud de altura. Ya lo estuvimos platicando, 65 pies. Imagínate una persona con 65 pies de altura. Otros expertos aseguran ser impresiones talladas artificialmente sobre el suelo. Distintos investigadores aseveran ser huellas de grandes animales simiesticos, y otros ser o representar pisadas de los dioses. Todavía existe controversia sobre el resultado de los análisis. ¿Cómo es posible aquí, teniendo la evidencia, cómo es posible que pueda ser la pisada de un animal? Si en aquella época, cómo era posible que hubiera quedado marcada las 2 huellas juntas, donde cuando tú te paras a observar algún lugar o algún objeto, pones tus 2 pies al mismo nivel y observas.
aquí literalmente están esas dos huellas observando hacia el templo. No puede ser de un animal, porque un animal está en constantemente movimiento, y además no hay ningún animal sobre la tierra que tenga 5 pies perfectamente con estos diámetros. Y bueno, ya casi estamos llegando a esta recta final de nuestro programa el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el templo de esta deidad. El templo de la diosa Ishtar, Sauca, y su esposo el dios Tesu, el conquistador de las montañas. Bueno, prácticamente este templo fue dedicado a la diosa Ishtar, que en otras civilizaciones conocida como Inanna, o más bien conocida en el libro, en algún pasaje de la Biblia, conocida como Lili, la primera esposa de Adán. Ya hemos platicado un poquito sobre esto. ¿Quién fue Lili? La primera esposa de Adán, una esposa que se rebeló ante Adán, y los egipcios lo conocían como Ishtar. Lo podemos ver en algunos jeroglíficos en Egipto, donde está Ishtar parada junto con su mano, un báculo donde aparece la cruz egipcia que simboliza la vida, y a su costado hay 2 hienas y 2 búhos. ¿Qué quiere simbolizar estas hienas o estos búhos? Vamos a platicar más adelante de esto, pero en breve te voy a decir qué quiere decir esa simbología. El lado izquierdo simboliza el lado masculino y el lado derecho el lado femenino. Quiere decir los famosos incubos y sucubos, energías que muchas veces estas deidades llegan a tener relaciones con los humanos en sueños, y ha habido muchos casos a través del mundo, a través de la psicología y la parapsicología, donde estos espíritus tienen relaciones con estas personas, ya sea femenino o masculino, ya sea mujer o hombre. Ha habido casos donde personas se dicen que se han sentido que tienen un embarazo. Y bueno, la diosa Shauska era la hija del dios del cielo Anu, o también el dios de la luna. Esta diosa estaba casada con el dios Teshub, que era a su vez su hermano de sangre y marido. Estaban acompañados por los asistentes femeninos Ni, Nata y Kulita. En los textos hitistas la describen como la diosa Shauska, semejante a la diosa Ishtar, Inanna o Astarte, diosas sumerias. Según estos mismos textos, era una diosa hermafrodita, una diosa con 2 sexos, ya que poseía ambos órganos reproductivos, macho y hembra. Asimismo, utilizaba ropas de ambos sexos y alteraba sus relaciones sexuales según interés sexual. Y bueno, los nombres por los que fue conocida esta diosa vamos a ver estos nombres en un minuto. Los sumerios eran la diosa Inanna, los curritas era la Sauska, los asirios era Milita, los babilonios era Ishtar, los sirios era Atargatis, los fenicios era Astarte, los frigios era Cibeles, los griegos era Gaia, Ría o Afrodita. Bueno, pues ya estamos entrando a nuestra recta final. Nos quedamos a la mitad de esta descripción. Pero bueno, te doy las gracias por tu sintonía. Gracias por tus descargas a los amigos de YouTube, de Spreaker. Gracias por tu apoyo. Gracias por estar ahí presente. Esto fue la Biblioteca de Salomón. Mi nombre es Misael García y ha sido para mí un honor, un privilegio. Y te hago la invitación a que le des like a este programa para que podamos seguir compartiendo el misterio. Hasta la próxima. Gracias.